La memoria es una forma de silencio que nunca termina de callar. W. G. Sebald. Hay frases que no se escuchan con los oídos, sino con la herida. Esta es una de ellas. No todo lo roto necesita arreglarse. Algunas grietas enseñan luz. No llega como consuelo, llega como inquietud. Como una pregunta que no se formula del todo, pero que se queda suspendida en el aire, respirando con nosotros. Algo en su vibración toca memorias que no recordamos claramente. Recuerdos sin imagen, dolores sin nombre. Fragmentos de una historia que seguimos habitando sin saberlo. Hay heridas que no sangran, pero gobiernan. Cicatrices que no se ven, pero deciden. Sombras que no gritan, pero orientan cada paso. Vivimos creyendo que somos continuidad. Una línea más o menos coherente entre lo que fuimos y lo que decimos ser. Pero debajo de esa línea hay fisuras, grietas, espacios donde el tiempo no avanzó, donde algo quedó detenido, esperando ser mirado o ignorado para siempre. Desde ahí emerge la frase, no como promesa, sino como advertencia silenciosa. Quizá no todo lo roto está pidiendo reparación. Quizá algunas rupturas no son fallos del sistema, sino aperturas. Quizá hay quiebres que no reclaman cierre, sino escucha. Nos enseñaron a temer la fractura, a huir del quiebre, a interpretar cualquier grieta como error, como déficit, como algo que debe ser sellado rápido antes de que se note. Pero nadie nos enseñó a preguntarnos qué entra por ahí. La luz no siempre llega por la puerta principal. A veces se filtra por la falla, por lo que no encaja, por lo que duele. Y sin embargo, resistimos esa idea. Porque aceptar la grieta implica renunciar a una fantasía muy antigua, la fantasía de estar completos. Nos aferramos a la ilusión de integridad como quien se aferra a una máscara bien ajustada, aunque debajo falte el aire. Hay memorias que no se recuerdan, pero actúan. No aparecen como escenas claras, sino como reacciones automáticas, como miedos desproporcionados, como repeticiones que no entendemos. Elegimos caminos que ya conocemos, incluso cuando nos lastiman. Volvemos a las mismas formas de vínculo, a los mismos silencios, a las mismas ausencias. No porque lo deseemos conscientemente, sino porque algo en nosotros no ha sido escuchado. La memoria no es un archivo ordenado, es un eco que se repite hasta que alguien se detiene a escucharlo. Quizá por eso esta frase incomoda, porque sugiere que hay dolores que no deben ser arreglados rápidamente, que hay fracturas que no son un problema técnico, sino una experiencia existencial. Nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Y si lo que intentamos corregir desesperadamente es en realidad una apertura que no sabemos habitar? Hay grietas que no aparecen en el cuerpo, sino en la manera en que miramos el mundo. Una leve desconfianza en lo que se ofrece como seguro. Una tensión constante incluso en momentos de calma. Una sensación difusa de estar siempre a punto de caer, aunque el suelo parezca firme. No recordamos cuándo empezó. Tal vez nunca hubo un inicio claro. Solo una acumulación de silencios, de palabras no dichas, de gestos que no llegaron. La memoria, cuando duele demasiado, aprende a esconderse. No desaparece, se repliega, se vuelve subterránea, y desde ahí opera. Nos construimos como respuesta a lo que no pudimos procesar. No somos solo lo que elegimos ser, sino lo que tuvimos que ser para sobrevivir. Ahí nace la grieta, no como ruptura visible, sino como adaptación forzada. Aprendemos a no sentir demasiado, o a sentirlo todo sin saber por qué.
Aprendemos a funcionar, a cumplir, a responder, pero algo queda sin integrar. Ese algo no pide solución inmediata, pide presencia. Sin embargo, la cultura nos empuja en dirección contraria. Arregla, optimiza, supera, cierra. No hay tiempo para el duelo sin nombre. No hay espacio para el dolor que no puede explicarse en una frase clara. Y así, confundimos sanación con borrado, reparación con negación. Pero lo roto no siempre quiere desaparecer. A veces quiere ser reconocido como parte del todo. Las cicatrices invisibles no son errores de diseño, son marcas de sentido, mapas internos que señalan por dónde hemos pasado. Negarlas no las elimina, solo las vuelve más activas. La sombra no se disuelve cuando la ignoramos, se densifica. Hay una violencia silenciosa en la obsesión por estar bien, en la exigencia constante de coherencia emocional, en la idea de que todo debe tener un cierre limpio. Algunas experiencias no se cierran, se integran lentamente, o no se integran nunca del todo, y quizá ahí reside su potencia. Porque una grieta es también un límite, un recordatorio de que no somos autosuficientes, de que no controlamos completamente nuestra historia. Aceptar eso no es rendirse, es abandonar una guerra innecesaria. No todo lo roto necesita arreglarse, algunas grietas enseñan luz. La luz no como redención inmediata, sino como conciencia, como una claridad incómoda que no promete alivio rápido, pero sí profundidad. La pregunta no es cómo eliminar la grieta. La pregunta es ¿qué revela? Descender no es caer, es dejar de resistir. El descenso comienza cuando dejamos de preguntar ¿qué me pasa? Y empezamos a escuchar ¿qué insiste? Porque lo inconsciente no grita, repite. Repite elecciones, repite vínculos, repite conflictos con diferentes rostros, pero la misma estructura. La repetición no es estupidez, es fidelidad a una herida no elaborada. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Tensiones crónicas, cansancios que no se explican, reacciones automáticas ante estímulos aparentemente pequeños. El cuerpo es un archivo que no miente. Guarda lo que la conciencia no pudo procesar, no como relato, sino como sensación. Ahí entendemos que la identidad no es una unidad sólida, es un ensamblaje, una negociación constante entre partes que no siempre se conocen entre sí. Hay zonas de nosotros que no hablan el mismo idioma, fragmentos que no se reconocen. Intentar forzar una coherencia total es otra forma de violencia. La grieta aparece cuando esas partes entran en conflicto, cuando lo que mostramos ya no puede sostener lo que ocultamos. La máscara empieza a pesar, y sin embargo, seguimos ajustándola. Porque quitarla implicaría ver lo que hay debajo, y lo que hay debajo no siempre es claro, ni noble, ni armonioso. A veces es confusión, a veces rabia, a veces un vacío antiguo. No todo eso necesita ser corregido. Algunas de esas sombras necesitan ser habitadas. La sombra no es lo opuesto a la luz, es su condición. La memoria reprimida no vuelve como recuerdo, sino como forma. Forma de amar, forma de temer, forma de huir. No recordamos lo que pasó, recordamos cómo nos hizo sentir el mundo. Y ese sentimiento se vuelve estructura. Por eso duele tanto detenerse, porque al detenernos, el eco se vuelve audible. La cultura del ruido constante no es casual, es una anestesia colectiva. Si no hay silencio, no hay escucha. Si no hay escucha, la grieta no habla. Pero cuando habla, no lo hace con palabras tranquilizadoras. Habla con incomodidad, con contradicción, con ambivalencia. No ofrece soluciones,
Ofrece preguntas que no se resuelven rápido. Descender es aceptar que no todo tiene explicación inmediata, que hay capas de sentido que no se iluminan de golpe. La luz que entra por la grieta no es un reflector, es una penumbra distinta. Nos muestra contornos que antes no veíamos, no para juzgarlos, sino para reconocerlos como propios. El dolor inconsciente no quiere ser eliminado, quiere dejar de gobernar en las sombras. Cuando se le fuerza a desaparecer, se vuelve más sofisticado, más silencioso, más persistente. La verdadera integración no es limpieza, es complejidad asumida. Aceptar que hay zonas que no se resuelven, pero se vuelven más honestas. Ahí la frase vuelve a resonar, más profunda. No todo lo roto necesita arreglarse. Algunas grietas enseñan luz. No una luz que salva, una luz que revela. Revela límites, revela condicionamientos, revela heridas que no definen, pero sí explican. Y explicarse no es justificarse, es dejar de pelear con fantasmas. El abismo no desaparece cuando lo negamos, solo se vuelve más oscuro. Mirarlo no lo llena, pero nos devuelve una medida más realista de nosotros mismos. En la superficie de la vida moderna no hay grietas visibles. Hay filtros, hay velocidad, hay narrativas optimizadas. La atención fragmentada no tolera el descenso. No hay tiempo para habitar la herida. Hay que pasar a la siguiente cosa. La máscara ya no es solo personal, es colectiva. Mostramos versiones editadas de nosotros mismos, no para engañar a otros, sino para convencernos de que estamos bien. La negación se vuelve estética, pero lo que no se escucha vuelve, como agotamiento, como cinismo, como una sensación persistente de vacío incluso en medio del ruido. La cultura promete reparación constante, actualización permanente, pero no sabe qué hacer con lo irreparable. Y hay experiencias que no se arreglan, solo se transforman en otra forma de estar en el mundo. Negarlas no las hace desaparecer, solo las convierte en destino inconsciente. La grieta, ignorada, se convierte en repetición, escuchada en conciencia, no en respuesta, en presencia. Tal vez el mayor acto de resistencia hoy no sea sanar rápido, sino permanecer, sin maquillar, sin cerrar antes de tiempo. Aceptar que hay luces que solo se ven cuando dejamos de tapar la herida. No todo lo roto necesita arreglarse. Algunas grietas no piden solución, piden espacio. Espacio para que el silencio hable, para que el eco se escuche completo. Y quizá, solo quizá, en ese espacio incómodo, algo cambia. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de dictar desde la sombra. La luz que entra no promete calma, promete verdad. Y la verdad, cuando llega, no cierra, abre. El abismo sigue ahí, pero ahora lo vemos, y verlo ya es una forma distinta de estar vivos.